Buen día y bienvenidos a este mensaje dominical de la Iglesia al Alba, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. A todos nos gustan las cosas buenas, las cosas originales. Muchas de las mujeres les gustan las bolsas de marca y muchos de los hombres disponen a gastarse la quincena completa en una playera original de su equipo favorito. Estén ganando o estén perdiendo. Hay muchos productos piratas que no son originales. A veces le cambian una letra o una S la convierten en Z. Lo que queda claro es que no llevan la garantía de calidad de los productos originales. Dios busca en nuestras vidas que seamos cristianos reales, genuinos, de verdad. La Biblia enseña en la parábola de la cizaña, en Mateo capítulo 13, versículo 24, que Jesucristo le refiere una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña es una planta que se parece demasiado al trigo, a diferencia de que como el trigo nutre, la cizaña es ponzoñosa. Dios quiere que nosotros seamos cristianos, que nuestra vida demuestre la distinción del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Nuestro texto hoy es Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Y dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muchas veces podemos pensar que las dificultades de la vida son un castigo, pero Santiago escribe que las pruebas las debemos de contar como gozo. Todos sufrimos algún grado de dificultad en la vida. Es la consecuencia de la caída y el pecado del hombre. El salmista reconocía la necesidad de Dios y la realidad de los problemas. En Salmo capítulo 22 y versículo 11 dice la Biblia: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Es muy popular en el mundo hoy hablar del positivismo. Muchos dicen que la buena vibra llama a las cosas buenas. Pero nuestro texto enseña que es nuestra fe y no el positivismo lo que marca la diferencia en el producto de la aflicción y las pruebas. La Biblia habla extensamente de los fines de la prueba y mencionaremos algunas de las cosas que la Biblia dice acerca de las pruebas. Primeramente, la aflicción prueba la fortaleza de nuestra fe. Nuestra respuesta a la prueba es un testamento de nuestra fe. El que enfrenta dificultad y se vuelve temeroso o crea resentimiento y enojo muestra una fe que necesita ser fortalecida. Enfrentar la dificultad buscando más y más a Dios es un testamento de nuestra fe y confianza en Dios, dependiendo cada vez más que Él lleve nuestra carga y perfeccione aún nuestra fe y relación con Dios. Segundamente, podemos ver que nuestra aflicción nos conduce hacia la humildad. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice la Biblia: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, el apóstol Pablo escribe, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo reconoce que Dios le había dado una aflicción para que recordara que Dios mismo era el que mostraba su poder a través de la vida de Pablo. Era para mantenerlo en un estado de humildad. Tercero, vemos que la aflicción nos conduce a depender de Dios y no de las cosas de este mundo. La expectativa del mundo es una acumulación de bienes para tener mayor seguridad. Muchas veces pensamos que entre más cosas podemos tener, entre más grandes nuestras cuentas del banco, más seguridad tenemos en el mundo. Esto es un ejercicio donde es fácil creer que nuestro éxito es producto de nuestro propio esfuerzo. Pero Juan capítulo 6 nos habla de que Jesucristo estaba a punto de hacer un milagro para alimentar a muchas personas. Y había miles de personas escuchándolo y no habían comido. Los discípulos veían la necesidad de alimentarlos.
Felipe le dice que 200 denarios de pan no bastarían para que todos ellos comieran un poquito. Luego le traen un muchacho y le dicen que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero pensaban, ¿qué es esto para alimentar a tantos? En el versículo 11 nos dice la Biblia que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, las repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, que todos comieron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y ellos recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que se habían comido. Los discípulos buscaron resolver la necesidad en su propia fuerza, pero Jesús tenía un plan mayor y un poder mayor. Dejar las cosas en manos de Dios provee de resultados que nunca pudiésemos nosotros imaginar en nuestra propia fuerza. Y la última cosa que vamos a mencionar es que la aflicción da añoranza de la esperanza eterna. Cuando pasamos por las tribulaciones del mundo, entendemos mejor que estar con Jesús es la mejor esperanza eterna. En Filipenses capítulo 1, versículo 23 y 24 dice la Biblia: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Colosenses nos dice que tener a Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Nuestro texto en Santiago 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuestro texto nos dice que por esto debemos de tener por sumo gozo las aflicciones. Cuando hay pruebas debemos de poseerlos como motivo de nuestro gozo. No solo es actuar como si tuviéramos gozo o fingir como si tuviésemos gozo, sino de verdaderamente tener gozo. Los tiempos difíciles no deben de ser la excepción, sino que debe de ser la norma de tener gozo en la dificultad. Nuestra actitud de fe y consecuente gozo ante la adversidad nos hace ver que no son cargas los problemas, sino más bien son privilegios que no están diseñados para causar daño, sino están diseñados para crear bendición y crecimiento. En Hebreos 12, versículo 2 dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo miró la tortura misma de la cruz con gozo, porque producía esperanza y representaba esperanza. Siguiendo su ejemplo, el ejemplo de Jesús, podemos afrontar las pruebas con gozo, sabiendo que representan una esperanza mejor. No importa la prueba, porque las pruebas son diversas y son muchas. Dios nos da la fortaleza cada vez que las enfrentamos con gozo y con fe. Hay cosas que nosotros sabemos con seguridad y hay otras que simplemente especulamos. Cuando enfrentamos la adversidad con gozo, Dios dice que sabemos el resultado de la prueba de nuestra fe. Cuando enfrentamos la vida con gozo, Dios nos da paciencia y fortaleza para seguir adelante. La Biblia nos dice que cualquier persona que acepta a Jesucristo con fe nunca estará separado de Él. Esta seguridad nos empodera a nosotros para enfrentar las pruebas de la vida con seguridad. Nos da seguridad en varios ámbitos y de varias maneras. Nosotros podemos enfrentar con seguridad la adversidad por el poder de Dios que obra en nosotros. Juan capítulo 10, versículo 28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos nosotros seguros en los brazos de Jesucristo. En el poder de Jesucristo, los creyentes tenemos vida eterna. El poder de Jesús, los creyentes tenemos perseverancia, dice el texto: no perecerán jamás. Y en el poder de Jesucristo, los creyentes tenemos seguridad eterna: nadie las arrebatará de mi mano.
También podemos ver que enfrentamos con seguridad la adversidad los creyentes porque Jesús intercede por nosotros. Óiganlo bien, Jesús, el Hijo de Dios, intercede por nosotros. En Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado a ti, por ti, que tu fe no falte. Jesús tiene nuestra fortaleza y nuestro bienestar en su intención y está en la mano derecha está él a la mano derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros enfrentamos la adversidad en seguridad del Espíritu Santo. Jesús intercede por nosotros, pero también envía a su Espíritu Santo para guiarnos. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice la Biblia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez nuestro texto, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe nos da enfrentar las adversidades de la vida, nos da gozo en la fe en Jesucristo. Los creyentes tenemos gozo en el poder de Jesucristo. Los creyentes tenemos gozo en el liderazgo del Espíritu Santo. Los creyentes tenemos gozo y seguridad en la paciencia y en la fortaleza de nuestra fe. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hoy es día de recibirlo a Él. Hoy es día de arrepentirse de sus pecados, pedir y reconocer que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que que vino al mundo a morir para que creyendo en Él pudiésemos tener perdón de pecados y vida eterna. Hoy es día de recibir mediante el perdón en Jesús la vida eterna, el gozo, la seguridad y la esperanza eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, bendice a cada persona que ha escuchado el mensaje de tu palabra a través de este medio. Ayúdales a que ellos puedan creer en ti como su único y suficiente Salvador. A los que estamos pasando tribulaciones y pruebas, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra paciencia, que nosotros también podamos recibir la adversidad con sumo gozo en la seguridad de tu Hijo Jesucristo, sabiendo que Él nos ama, que Él obra en nosotros y que está intercediendo por nosotros. Todo esto en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga.